¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy grabando un nuevo vídeo. Seguimos con el RX. Lo primero que estoy encantado con el cuadro solucionado, sobre todo el tema de parciales en kilómetros para poder hacer los cálculos de consumo, tan importante en estos días con este precio de gasolina. Y también estoy de estreno. Estoy estrenando un gimbal que tanto lo necesitaba y bueno, poco a poco le voy cogiendo el pulso. No es fácil, ¿eh? O sea que por favor, permitidme fallos que lo intento. Como os decía, estoy empezando a grabar. Uno de los temas que tengo pendientes en el RX son unos cambios que tengo comprados desde hace bastantes meses, que lo he tenido guardado y que ahora ha llegado el momento de hacerlo, ¿no? Pero antes os quiero enseñar que me acaba de llegar una pieza y bueno, también me gustaría saber un poco lo que pensáis. Es tecnología nueva en un clásico como es el Subaru Impreza. A ver qué os parece y me lo ponéis por comentarios. Venga. Bueno, la pieza que me ha llegado es algo que no suelo comprar, pero la verdad me salió en un banner de estos que te van persiguiendo y me gustó. Son los intermitentes del paragolpes delantero, pero de LED. Ya no tienen bombilla. Conservan todo el clásico, pero con la nueva tecnología. ¿Qué os parece? ¿Vosotros lo pondríais en un clásico o os parece un crimen para los puristas? Ponedmelo en comentarios, que me interesa saber qué pensáis. Pues sí, la reforma que viene para el RX son puertas nuevas. En realidad las puertas no me hacen falta. Lo que me hacen falta son los cristales, que los he comprado, se supone que sin rayar, aunque todavía no los he subido. Las tengo desde hace unos meses y como las tengo aquí al exterior, pues he estado de obras, han cogido mucho polvo, pero eso no es un problema. Vamos a desmontar los paneles y limpiamos las puertas y empezamos a insonorizarlas. Primero las delanteras y luego nos ponemos con las traseras. Venga, vamos al trabajo. Bueno, vamos a empezar por este panel. Acordaros, os pongo por aquí encima del vídeo, este coche lo insonoricé por completo toda la caja, exceptuando las puertas que tenía ya planteado hacer el cambio de cristal y resulta más económico comprar las puertas con el cristal que comprar los cristales. Así que, aunque tengo un stock de puertas bastante importante, bueno, nos da la posibilidad de hacerlo mucho más rápido, que cambiar los cristales es más laborioso. Vamos a quitar el panel. Mi puesto de trabajo de cambio de estas cosas está ocupada por la obra. A ver si conseguimos terminar la obra y tengo mi garaje preparado para poder trabajar, que hay muchos más cambios preparados para hacer, tanto en este como en el WRX. Yo creo que ya lo que queda son todo grapas. No recuerdo ningún tornillo más. Hace tiempo que no desmonto las puertas. Bueno, esto creo que salía así. Esta no me acuerdo si había que quitar esto primero o salía tal cual. No, sale bien. Vale, altavoces destrozados. Y a ver las escobillas. No tienen mala pinta. Las escobillas de los cristales. El cristal todavía no puedo ver si está oxidado o no está oxidado. Pero todo esto hay que replantearlo porque quiero insonorizar por dentro.
tenemos bastante trabajo. Venga, vamos a continuar con el otro panel y las limpio por fuera para empezar a insonorizar. Venga, me salto este paso. Bueno, vamos a empezar con el insonorizado. Voy a levantar la tapa de plástico, le quedan algunas gotas que le he dado con la manguera y vamos a poner toda la placa de insonorizado que la tengo ahí. Venga, os voy enseñando. Me doy cuenta que para poder insonorizar tengo que subir los cristales, así que voy a desmontar la puerta, los conecto, subo cristal e insonorizo ya con la puerta montada. Lo único que espero no tener problemas para el tema del bombín. Vamos a verlo, venga. Vale, puerta quitada. Me ha costado un poquito porque esta de aquí tiene silicona. Entonces estaba muy pegado y me ha costado bastante. Vamos a poner la otra, aunque esta está desmontada. Yo siempre las he comprado con estas piezas. Ahora, acoplar aquí la puerta y atornillar por aquí es un poco más complicado y nos lleva más tiempo, pero bueno, poco a poco. Venga, vamos. No hace falta encajar la puerta. El cable es lo suficientemente largo para poder conectarlo. Entonces lo voy a conectar, voy a subir con el elevalunas, que lo tengo aquí, lo conecto al cable y puedo trabajar mucho más cómodo que con la puerta puesta. Así que venga, vamos a hacerlo. Está puesto. Probamos suerte. Y creo que tengo malas noticias porque si no lo veo mal. Bueno, no lo sé si está rayado, ¿eh? Vamos a limpiarlos. Venga, vamos a limpiarlos y nos cercioramos al 100%. Tengo muy buenas noticias. Perfectos. Están sin rayar. Mirad, os voy a enseñar los que estaban puestos para que veáis que estaban rayados. Mira, ¿los veis? Eso es rayajo. Y esto de aquí se ve. Cuando me alejo es cuando se ve. Estaban rayados. Y sin embargo estos, aunque tiene aquí una mancha que puede ser de resina, están perfectos. Va a tener los cristales perfectos. Venga, vamos a trabajar. Tengo problemas. No consigo sacar el bombín. Entre los mecanismos de las varillas de la cerradura y los mecanismos de la ventanilla, no consigo sacar el bombín. Por fuera sí consigo desmontar la manilla. Y estoy tratando ahora de desmontar los cristales, pero es que tampoco es nada fácil. No lo sé. Llevo ya bastante tiempo invertido y voy a ver por cuál de las dos vías consigo solucionarlo. Venga, voy a tratar de hacerlo y os enseño qué he conseguido. Bueno, conseguido quitar bombín. Así que finalmente consigo desmontar los bombines. Voy a montar otra vez la tornillería del cristal que está quitada, ¿vale? Y nos liamos con el bombín. Por lo menos una puerta. La otra, si veo que se me complica mucho, ya la haré. Pero de momento una puerta. Venga, vamos. Bueno, cerradura y bombín fuera. Es mucho más sencillo cuando ya has hecho uno. La verdad es que el mecanismo es fácil. Un poco sucio, porque lógicamente tiene grasa, pero el mecanismo es fácil. Bueno, pues voy a terminar de atornillar esta, que ya está aquí dentro. Ya la tengo puesta con su llave del otro coche y me pongo con la insonorización, que llevo toda la mañana. Venga, vamos. Esta vez el insonorizado lo he cogido de color negro. Vamos probando. Me gusta la marca, funciona bien el producto. Así que, venga, empezamos. Bueno, ya está insonorizada. He vuelto a poner el plástico. Ese se estaba y le he puesto con cinta americana. Y ahora vamos a instalar los altavoces nuevos para el equipo nuevo de sonido. Lo que voy a hacer es por laterales. He empezado con el lateral del copiloto. Voy a hacer las dos puertas y luego hacemos las otras, porque así le doy la vuelta al coche y puedo hacerlo. Porque además el tema de los bombines entretiene mucho.